Al principio no tenía una palabra para eso. En mi cabeza, era solo un hábito privado, como morderse la mejilla por dentro o contar adoquines, algo que hacía sin admitir que significaba nada. Cuando tenía 15 años, empecé a notar cuánto de mi vida era actuación. No de la manera dramática que la gente dice que todos actúan todo el tiempo, sino de una manera específica y agotadora. La forma en que tensaba la voz al responder a la caja en forma. La forma en que hacía que mi risa fuera más pequeña cuando estaba con los chicos. La forma en que aprendí a pararme para que mis hombros parecieran más anchos. Nada de eso se sentía natural. Se sentía como un uniforme que usaba debajo de mi ropa real. Mi madre tampoco lo llamaba de ninguna manera. Era el tipo de madre que mantenía la casa lo suficientemente limpia como para que los invitados nunca se sintieran incómodos. Que compraba la marca correcta de galletas para la lata, que sabía cuando el calendario escolar decía día sin uniforme y me lo recordaba 2 veces. No tenía frío. Exactamente. Me abrazaba antes de ir a la escuela cuando era más pequeña, y todavía me ponía la mano en la cabeza de esa forma distraída al pasar por detrás del sofá. Pero tenía una regla sobre los sentimientos: podías tenerlos siempre y cuando se quedaran dentro de ti y no hicieran un desastre. Mi padre se fue cuando yo tenía 10 años, y nunca lo hablamos con sentido. Se hablaba de ello, como una mancha de humedad en el techo que aprendes a ignorar hasta que se derrumba. La primera vez que me puse algo que no era mío, ni siquiera fue a propósito. Era domingo por la mañana, mi madre había salido y yo estaba sumida en esa neblina de inquietud que te invade cuando eres demasiado mayor para jugar con juguetes, pero demasiado joven para tener. ¿A dónde ir? Buscaba el cargador de mi teléfono en su habitación porque se lo había prestado y abrí el cajón equivocado y encontré unas medias dobladas en rectángulos perfectos. La textura me atrapó los dedos de una forma que me revolvió el estómago. No de forma sexual, ni prohibida, como un chico que encuentra un montón de revistas, sino de una forma de esto es suave, esto es diferente, esto es un universo alternativo. Me quedé allí de pie sujetándolas y recuerdo con claridad el extraño pensamiento, como si alguien lo hubiera dicho en voz alta. Podrías ponértelas y nadie moriría. Así que lo hice. Me subí las medias torpemente con los calcetines todavía puestos y me paré frente al espejo. Lo que sentí no fue emoción. Fue alivio, como si me hubiera quitado una mochila pesada que no sabía que llevaba. Mis piernas simplemente parecían estar ahí. No una declaración, ni un desafío. Solo mis piernas envueltas en algo que parecía un permiso. Después me probé una falda porque el espejo me había despertado la curiosidad y el dobladillo me rozó las rodillas y sentí que mis hombros caían. Recuerdo susurrar: ¿quién eres? No en el sentido místico en que la gente lo entiende, sino como si le estuviera pidiendo a un amigo tímido que diera un paso al frente. Cuando oí la puerta más tarde, entré en pánico, como si me atrapara y toda la casa se derrumbara de vergüenza. Me quité las medias demasiado rápido y se engancharon en mi talón. Lo guardé todo y durante el resto del día no pude mirarla a los ojos. El miedo no era solo a que me descubrieran. Era a haber descubierto algo cierto, algo que no podía ignorar. Llevaba ese descubrimiento como una moneda caliente en el bolsillo. Lo tocaba constantemente para ver si seguía ahí, para ver si me quemaba. En el colegio, nada en mi vida sugería que hubiera lugar para esto. Se esperaba que los chicos tuvieran certeza. Cierto sobre el fútbol, cierto sobre qué chicas estaban en forma, cierto sobre qué tipo de música les gustaba sin importarles lo que pensaran los demás. Podía imitar la certeza lo suficientemente bien como para sobrevivir, pero me dejaba exhausta. A veces llegaba a casa, cerraba la puerta de mi habitación y me sentaba en el suelo unos minutos, respirando como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el día. Empecé a trasnochar, no por rebeldía, sino porque sentía que el silencio era mío. Por la noche, cuando la casa se tranquilizaba, me escabullía a la habitación de mi madre. Con la precisión de un ladrón, cogía prestado lo que podía. Siempre lo volvía a poner exactamente como estaba, aterrorizada de que se diera cuenta de que un pliegue estaba mal. Lo curioso es que no pensaba en convertirme en nada. No creía ser una chica de verdad ni ser otra cosa en secreto. Pensaba que era yo, pero hay una capa de mí que puede respirar cuando hago esto. Incluso eso era demasiado grande para admitirlo, así que lo mantuve discreto. Ayuda. Me tranquiliza. Me hace sentir menos irritada. A los 16, intenté contárselo a un amigo. No de los que hacen bromas sobre todo, sino uno tranquilo con el que me sentaba en química, al que le gustaba dibujar y tenía esa forma de escuchar como si te oyera de verdad. Caminábamos a casa y el cielo estaba de ese gris tan particular que se ve en noviembre. Y le dije con mucha naturalidad: ¿alguna vez sientes que finges todo el tiempo? Se encogió de hombros y dijo: todo el mundo lo siente, ¿verdad? Y casi lo dije. Casi dije: a veces me pongo ropa de mujer cuando estoy sola y me siento yo misma.
Pero la palabra se me quedó grabada. Pude ver con dolorosa claridad lo rápido que se convertirían en algo más en su boca. Qué fácil se convertiría en una broma, un rumor o una etiqueta. Así que lo cambié. Dije, no importa. Solo estaba cansado. Crecí en un pueblo donde la gente no era cruel de forma dramática. Era cruel de una forma casual, más difícil de combatir. Una palabra lanzada al otro lado del pasillo. Una risa que te hace entender que te están asqueando como a un espécimen. La idea de ser el sujeto de eso me ponía los pelos de punta. Así que hice lo de siempre. Aprendí a esconderme bien. La universidad, cuando llegó, se sintió como una puerta que se abría. Me mudé a una ciudad tan ajetreada que me tragó. Donde la gente vestía de formas que no se categorizaban inmediatamente. Donde podía ser raro sin que se convirtiera en lo único que veían. En la semana de primer año, vi a alguien con pintalabios brillante y barba riéndose en la cola del centro de estudiantes, y sentí un nudo en el pecho. No significaba que de repente me volviera valiente. Solo significaba que el mundo era más grande de lo que me habían dicho. Compré mi primera prenda que fue realmente mía durante mi primer trimestre, una tarde lluviosa cuando mis compañeros de piso estaban fuera. Entré en una tienda benéfica con la capucha puesta y el corazón latiéndome como si estaba a punto de cometer un delito. Compré un sencillo cardigan negro en la sección de mujeres porque parecía algo que cualquiera podía usar. No se trataba de pasar desapercibido ni de engañar a nadie. Se trataba de elegir. Cuando volví a mi habitación y me lo puse, no me pareció dramático. Me pareció normal, de una forma que me picaba los ojos. Me senté en mi escritorio y leí para un seminario con el puesto. Y el mundo no se acabó. Mis hombros no. Estaban rindiendo. Respiraba con más facilidad. Pensé en voz baja, esto está permitido. También empecé a notar algo más por aquel entonces. Algo que no encajaba en ninguna de las historias que leía en internet a altas horas de la noche. No era solo la ropa. Era mi estado de ánimo. Había días en que sentía que mis emociones estaban a flor de piel, como si pudiera llorar con una canción sin forzar la respiración. Había días en que me sentía vulnerable sin razón alguna, como si mi piel fuera demasiado sensible. Me decía a mí misma que era el estrés, el cambio de vida o el impacto tardío de irme de casa. Siempre había estado un poco ansiosa. Siempre había sido de los que piensan demasiado. Era lógico que la universidad me sacudiera. Entonces empezó el agotamiento. Al principio, era de esos que se pueden explicar. Trasnochar, comida barata, beber demasiado, demasiadas clases. Pero se hizo más pesado, como si mis extremidades se llenaran de arena. Me despertaba después de 8 horas y sentía que había corrido una maratón. Caminaba por el campus y de repente tenía que sentarme porque sentía que el corazón se me salía del pecho. A veces me mareaba en los supermercados. Una vez, en una tutoría, tuve que irme porque la sala se inclinó y la voz del tutor sonaba como si saliera a través del agua. Fui al médico de cabecera porque mis amigos me dijeron que dejara de ser terco. La sala de espera olía a desinfectante y revistas viejas. El médico fue amable pero enérgico, me preguntó sobre el sueño, la dieta, el alcohol y el estrés. Dije todo lo que debía. Me hicieron análisis de sangre. Volví por los resultados y me dijeron vagamente que algunos niveles estaban mal y que querían repetir las pruebas. Recuerdo la extraña sensación de convertirme en un archivo, en un conjunto de números. También recuerdo con vergüenza cómo una parte de mí se sentía aliviada porque si era físico, entonces no estaba fracasando en la vida. Durante el año siguiente, me convertí en una paciente asidua de la consulta. Más análisis de sangre. Preguntas que nunca dieron con sugerencias para manejar el estrés. Cuando mencioné que a veces me sentía emocionalmente diferente, como si hubiera días en los que no me reconocía. El médico me preguntó con delicadeza sobre la depresión. No supe cómo explicar que no era solo tristeza. Era como si me hubieran subido el volumen de todo mi mundo interior. Las pequeñas cosas me inundaban. Un comentario de un compañero de piso podía quedarse en mi pecho todo el día. Una película podía hacerme llorar inesperadamente. Me avergonzaba y también me sentía secretamente agradecida porque había pasado mi adolescencia sintiéndome como si mis emociones estuvieran atrapadas tras un cristal. Empecé a preguntarme en las horas de silencio si mi exploración de identidad lo estaba causando. Había leído suficientes foros nocturnos como para saber que la gente discutía sin parar sobre qué significaba, qué no significaba, a qué conducía y qué no. Intenté encontrarme a mí misma en esas discusiones y seguía escabulléndome. No buscaba emociones fuertes. No intentaba engañar a nadie. Ni siquiera estaba segura de lo que quería a largo plazo. Solo sabía que cuando usaba cierta ropa en la privacidad de mi habitación, me sentía más tranquilo y más honesta. También sabía que mi cuerpo estaba haciendo cosas extrañas y no podía explicarlas porque también había cambios físicos.
Sutiles al principio. Sentía la piel diferente, más suave de una forma que no podía describir. Perdí un poco de músculo sin cambiar mi forma de caminar. Mi peso cambió de maneras que no coincidían con mis hábitos. Me encontré mirándome al espejo, intentando ver si había cambiado y desconfiando de mis propios ojos. Es increíble lo rápido que uno puede empezar a dudar de su percepción cuando su cuerpo se vuelve desconocido. Una noche, me senté en la cama, agotada, y pensé, quizás esto es lo que soy. Quizás mi cuerpo finalmente se está alineando con algo dentro de mí. La idea no me hizo feliz. Me dio miedo. No porque pensara que estaba mal, sino porque se sentía demasiado grande, demasiado irreversible, demasiado complicado. No estaba lista para ser la historia de nadie. Apenas estaba lista para ser la mía. El sistema médico, mientras tanto, seguía avanzando a un ritmo lento y cauteloso. Más pruebas, una derivación, una cita con el especialista a meses de distancia. Recuerdo estar sentado en el pasillo de un hospital bajo luces fluorescentes, viendo a un niño patear sus pies. Apoyada en una silla mientras su madre revisaba su teléfono y pensaba, ¿cómo puede mi vida derrumbarse en medio de escenas tan comunes? El especialista me hizo preguntas con esa cuidadosa neutralidad que tienen los médicos y me pidió más análisis de sangre. Me dijeron que volviera. Cuando finalmente llegó la llamada con los resultados, que no encajaban con ninguna de las explicaciones anteriores, estaba en mi habitación con una sudadera vieja y comiendo tostadas. El médico dijo algo así como, hemos encontrado niveles hormonales que no coinciden con lo esperado y tenemos que investigar por qué. La palabra hormona me revolvió el estómago. Mi mente dio un vuelco frenético, intentando conectarlo con la identidad, el género, con todo lo que me había dado miedo decir en voz alta. El médico continuó, todavía neutral, que necesitaban descartar varias causas médicas. Pregunté con una voz que sonaba demasiado tranquila. ¿Podría ser algo que estoy haciendo? El médico me preguntó sobre suplementos, medicamentos, cualquier cosa que estuviera tomando. Dije que no. El médico hizo una pausa y luego dijo, también tenemos que considerar la exposición externa. Exposición externa. La frase se me quedó clavada en el cerebro como una astilla. Después de llamada, me quedé muy quieta y escuché la lluvia contra la ventana. Mi primer pensamiento fue absurdo. Tal vez sea el agua. Tal vez sea algo en la comida. Luego llegó mi segundo pensamiento y era más frío. Tal vez alguien me está haciendo esto. Lo descarté de inmediato porque sonaba paranoico. ¿Quién haría eso? ¿Por qué lo harían? Y sin embargo, el pensamiento seguía volviendo no como una acusación dramática, sino como una pregunta silenciosa e implacable. Empecé a prestar atención a los patrones. ¿Cuándo me sentí peor? ¿Cuándo me sentí mejor? ¿Cuándo se intensificó la inundación emocional? ¿Cuándo golpeó más fuerte el agotamiento? Noté que cuando iba a casa de vacaciones, empeoraba. No inmediatamente, pero después de unos días. Cuando volví a la universidad, gradualmente se alivió. Me dije a mí misma que era el estrés de estar de vuelta en la habitación de mi infancia, la forma en que mi madre rondaba, la forma en que me encogí en viejos hábitos. Pero el patrón era demasiado constante para ignorarlo. En casa, mi madre todavía me trataba como si tuviera 13 años. Me preguntaba si había comido lo suficiente. Comentaba sobre mi tez. Preparaba tazas de té y las ponía a mi lado sin preguntar, como si me mantuviera con vida por pura fuerza. Un hábito. Una parte de mí lo encontraba reconfortante. Otra parte quería gritar porque era adulta y sentía que me estaban manipulando. Empecé a sospechar de cosas pequeñas. Un vaso de zumo con un sabor un poco raro. Una taza de té que me revolvió el estómago después. Una cena en la que me mareé una hora después. Me odiaba por pensarlo porque me hacía sentir desagradecida y cruel. Mi madre cocinaba para mí. Mi madre se preocupaba. Mi madre intentaba, a su manera, mantenerme cerca. Me sentía culpable por siquiera imaginar que pudiera estar haciéndome daño. Pero luego había otra capa. La capa que no le había admitido en absoluto. El travestismo, la exploración de la identidad, esa parte privada de mí que sentía que pertenecía a otra vida. Mi madre había hecho comentarios a lo largo de los años, nunca directos, sino mordaces. Si un hombre en la tele llevaba algo extravagante, fruncía los labios y decía, no entiendo todo eso. Si una noticia mencionaba la identidad de género, suspiraba y decía, es confuso para los jóvenes. Nunca dijo nada odioso, pero hablaba como si fuera un problema que venía de fuera, como un virus. Había oído suficiente para saber que si le contaba, yo mismo, no lo recibiría con curiosidad. Lo recibiría con miedo. Y el miedo puede llevar a la gente a actuar desesperadamente. Aún así, me dije que estaba siendo injusto. Me dije que estaba ansioso.
Me dije que estaba interpretando patrones en las coincidencias. La mente humana odia la incertidumbre. Inventa explicaciones solo para detener el giro. La siguiente cita con el especialista fue diferente. Me hicieron preguntas más directas. ¿Había notado cambios en mi cuerpo? ¿Había estado expuesto a algún medicamento a través de otra persona? Me explicaron cuidadosamente que mis resultados sugerían que estaba recibiendo algo externo a mi propio cuerpo, no algo que mi cuerpo producía por sí solo. No acusaron a nadie. No mencionaron nada, pero dijeron lo suficiente como para que la habitación pareciera más pequeña. Me aconsejaron tener cuidado con lo que consumía si sospechaba contaminación. Me preguntaron si me sentía seguro en casa. Esa pregunta me conmovió profundamente. ¿Me siento seguro en casa? El lugar que se suponía que era la seguridad por defecto. Dije que sí automáticamente porque decir que no me parecía una traición. Pero volví a mi piso de la universidad, me senté en el suelo y lloré. Hasta que me dolió la garganta porque me di cuenta de que no sabía la respuesta. Empecé a hacer algo de lo que no estoy orgullosa. Empecé a rechazar la comida en casa, a poner excusas. Diría que ya había comido. Diría que tenía un virus estomacal. Me prepararía mi propio té. Lavaría mi propia taza. Observaría la cara de mi madre en busca de reacciones como si buscara una señal. Me convirtió en alguien que no reconocía, desconfiada, tensa, constantemente escudriñando. También me hizo sentir cruel porque a veces parecía herida, como si estuviera rechazando su cuidado. Y tal vez lo estaba, tal vez tenía que hacerlo. Al mismo tiempo, mi conflicto interno de identidad se intensificaba porque los cambios físicos y emocionales, fuera cual fuera la causa, me obligaban a enfrentar preguntas que había estado guardando en la carpeta de retrasos de mi mente. Si me gustaba presentarme más femenina en privado, ¿qué significaba eso? Si mi cuerpo se sentía extraño, ¿qué significaba eso? Si me sentía más tranquila con cierta ropa, ¿era solo consuelo o era una señal? Probé etiquetas en mi cabeza como ropa. Travesti, género no conforme, trans, confundido, roto, busca atención, mentiroso. Ninguno encaja. Limpiamente. Ojalá hubiera una respuesta sencilla. No la había. Una noche, cuando tenía 20 y pocos años, asistí a una pequeña reunión de la sociedad LGBTI en el campus. No me presenté bien. Me senté cerca de la puerta como si fuera a salir corriendo. La gente hablaba de pronombres, de familia, de ansiedad, del alivio de ser vista. Nadie actuaba. Nadie intentaba escandalizar a nadie. Era normal y amable. Una persona con voz suave dijo algo que se me quedó grabado. No le debes a nadie una explicación perfecta de ti mismo antes de que se te permita ser tú mismo. Puedes explorar con delicadeza. Explora con delicadeza. Esa frase se sintió como un permiso. Empecé a experimentar de formas seguras y con los pies en la tierra. Nada de cambios de imagen dramáticos, ni grandes declaraciones, solo pequeñas decisiones. Una bufanda más suave. Un corte diferente de vaqueros. Crema hidratante. Dejarme crecer un poco el pelo. Una vez, al salir a dar un paseo nocturno con ese cardigan negro, cuando las calles estaban tranquilas, sentí el corazón latirme con fuerza como si hubiera subido a un escenario. No pasó nada. Una pareja pasó y no me miró 2 veces. El cielo permaneció igual. Me di cuenta de que la mayor parte de mi miedo no me preocupaba el peligro real, sino un juicio imaginario. Eso no hizo que el miedo desapareciera, pero me dio algo con lo que trabajar. Y entonces, justo cuando empezaba a encontrar una relación más estable conmigo misma, la cuestión de la dosis volvió con fuerza. Sucedió por un error, de esos que lo cambian todo. Volví a casa por Navidad en mi 3er año. Había tenido cuidado de prepararme mi propio té, rechazando el zumo. Pero el día siguiente, mi tía y mi prima vinieron a visitarme, la casa se llenó de ruido, y mi madre se movía por la cocina con ese entusiasmo de anfitriona. Me dio una taza sin pensar. Y la tomé sin pensar porque en el caos se sentía normal. La bebí rápidamente, sin apenas saborearla. En menos de 1 hora, la ola familiar me golpeó. Mareo, un calor extraño bajo la piel, un temblor emocional que parecía que mis nervios estaban expuestos. Fui al baño y me miré en el espejo, agarrada al lavabo. Mi reflejo era el mismo, pero mis ojos parecían asustados. En ese momento, la última de mis negaciones se rompió. Esto no fue casualidad. No fue solo estrés. Algo me estaba pasando y estaba relacionado con lo que consumía. En casa. No la confronté entonces. No tuve el coraje. Esperé hasta volver a la universidad. Y entonces hice algo que me pareció dramático y desesperadamente práctico. Hablé con mi médico de nuevo, le dije que sospechaba que alguien en casa podría estar interfiriendo con mi comida o bebida.
Decirlo en voz alta me hizo sentir enferma de vergüenza, como si estuviera acusando a mi propia madre de algo indescriptible. El médico no parecía sorprendido. Parecía preocupado. Hablaron de protección, de documentar los síntomas, de asegurarse de que estuviera a salvo. Me animaron a no manejarlo sola. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo grave que era. No de una manera sensacionalista, de una manera adulta y tranquila. No estaba en una novela de misterio. Era una persona cuya autonomía corporal podría haber sido violada. El lenguaje era clínico y eso lo empeoró porque despojó al drama y dejó solo la realidad. Intenté pensar en cualquier otra explicación que no involucrara a mi madre. Tal vez fue una confusión con la medicación. Quizás estaba tomando algo y de alguna manera estaba contaminando cosas por accidente. Pero el patrón era demasiado puntual, demasiado constante. Y entonces recordé pequeños momentos que me habían parecido extraños en aquel momento. Su insistencia en que me tomara el té caliente. Su ceño fruncido cuando le dije que no quería. La forma en que a veces me observaba con una intensidad que creía estar ocultando. También recordé el día, un año antes, cuando llegué a casa inesperadamente y la encontré en mi habitación ordenando. Dijo que solo estaba ayudando, pero el cajón donde había escondido una blusa de una tienda de segunda mano estaba un poco roto. Cuando le pregunté con indiferencia si había revisado mis cosas, se rió demasiado rápido y dijo: «No seas tonta». Sentí una punzada de miedo entonces, no porque lo hubiera encontrado, sino porque podría haberlo hecho, porque si lo hubiera hecho, habría entrado en el universo privado que yo había estado protegiendo, y lo habría hecho sin mi consentimiento. La confrontación, cuando llegó, no fue cinematográfica. Fue horrible como lo son las cosas reales, desordenadas, lentas, llenas de interrupciones e incredulidad. Ocurrió el verano después de graduarme. Tenía 22 años y estaba de vuelta en casa temporalmente porque aún no había encontrado trabajo. Dormía en la habitación de mi infancia como un fantasma. El agotamiento había regresado. La inundación emocional fue peor. Me sentía atrapada entre mi yo adulto y la versión de mí que mi madre aún intentaba retener. Una tarde, entré en la cocina y la vi de pie junto a la encimera con una botellita en la mano. Se quedó paralizada al verme. Su rostro cambió tan rápido que aún puedo verlo. Sorpresa, luego cálculo, luego un intento de normalidad. Se apresuró a guardarlo. Dije: «¿Qué es eso?». Mi voz sonaba tranquila, como si perteneciera a otra persona. Dijo: «Nada, solo vitaminas». Dije: «A ver». Dijo: «No seas ridícula». Y la forma en que lo dijo, cortante y ofendida, como si yo fuera quien la violaba, me enfrió la sangre. No la agarré. No grité. Simplemente la miré y le dije: «Mamá, ¿me estás echando algo en las bebidas?». El silencio que siguió fue enorme. La nevera zumbaba. Un coche pasó afuera. Mi madre abrió y cerró la boca como si intentara encontrar la mentira correcta. Entonces sus ojos se llenaron de lágrimas e hizo lo que siempre hacía cuando los sentimientos amenazaban con causar un desastre. Intentó apaciguarlos con la lógica. Dijo: «No quería asustarte». Dijo: «Has estado muy inquieto». Dijo: «Has estado confundido». Dijo: «Te he estado ayudando». Ayudar. La palabra me golpeó como una bofetada porque estaba muy mal. Ayudar es lo que haces cuando alguien te lo pide. Ayudar es lo que haces con respeto. Ayudar no es algo que se esconde. Le pregunté: «¿Qué has estado haciendo?». Empezó a hablar a pedazos, como si la historia en su cabeza se le escapara más rápido de lo que podía controlarla. Dijo que había notado cambios. Dijo que había visto cosas en mi habitación una vez y que no había querido fisgonear, pero había encontrado ropa y maquillaje. Dijo que había entrado en pánico. Dijo que había estado leyendo. Dijo que pensaba que si podía equilibrarme, si podía estabilizarme, si podía facilitarme las cosas, no tendría que esforzarme. Dijo que pensaba que estaba pasando por una fase y que podría haberme ayudado a volver con cuidado. Dijo que no quería que arruinaras tu vida. Mientras hablaba, sentí que el suelo se movía. No era solo la acusación volviéndose real. Era la forma de su amor revelándose, y era aterrador. Me amaba, sí, pero amaba una idea. Me amaba más mientras pudiera guiarme. Había decidido, en su miedo, que mi cuerpo era suyo y que podía manejarlo. No pedí detalles. No los quería. No necesitaba saber la mecánica para comprender la violación. Mi médico ya me había dicho suficiente para saber que esto no era inofensivo. Y no quería darle a mi mente imágenes que se reproducirían. Dije en voz baja: «¿Entiendes lo que has hecho?». Ella dijo: «Intentaba protegerte». Dijo: «No sabes lo duro que es ver a tu hijo convertirse en algo».
Se detuvo porque sabía que algo había sonado monstruoso, pero no pudo encontrar una palabra mejor. Ese fue el momento en que mi ira llegó por completo. No una rabia ardiente, sino una furia limpia y aguda que me afianzó. Dije, no soy algo. Soy tu hijo. Soy una persona y me has estado haciendo cosas sin mi consentimiento. Empezó a sollozar como si se le hubiera roto una presa. Dijo que lo sentía. Dijo que no sabía qué más hacer. Dijo que sentía que me estaba perdiendo. La miré y me di cuenta, con un dolor que me hizo sentir mayor de 22 años, de que me había estado perdiendo de todos modos, no por cómo yo vestida, pero porque no podía tolerar no tener el control. Salí de casa esa noche con una bolsa y sin ningún plan. Caminé hasta el parque y me senté en un banco hasta que oscureció. Mi teléfono vibró con mensajes suyos, frenéticos, de disculpa y a la defensiva, todo a la vez. No pude responder. Sentía que si abría la boca, gritaría o me desplomaría. Esa noche, en la habitación de invitados de una amiga, me quedé despierta e intenté darle sentido a lo que había sucedido. La traición fue tan íntima. No era solo que ella le hubiera hecho algo a mi cuerpo. Era que lo había hecho por quien temía que yo pudiera ser. Había tomado mi incertidumbre, mi exploración privada, y la había convertido en una amenaza que creía que tenía que neutralizar. Había tratado mi identidad como un problema a resolver en lugar de una persona a comprender. En las semanas siguientes, me moví por el mundo como si estuviera magullado. No podía comer sin pensar en la confianza. No podía tomar té sin ver su mano colocando una taza a mi lado. Tuve momentos fugaces, no dramáticos pero sí insidiosos, cuando estaba en un Tesco y de repente sentí que mi corazón se aceleraba porque recordé que ella había dicho, ayudar. Empecé a comprender de forma visceral lo que significa realmente la autonomía corporal. No es un principio abstracto. Es la suposición silenciosa de que tu cuerpo es tuyo, de que lo que entra en él es tu decisión, de que quienes te quieren no interferirán. Cuando esa suposición se rompe, todo se vuelve incierto. También tuve que enfrentarme a algo más. Mi exploración de la identidad se había enredado con el trauma. El vestido asqueroso que antes me había dado alivio ahora desencadenaba sentimientos complejos. A veces me ponía un vestido en mi habitación y me sentía tranquila durante 10 minutos, y luego me asaltaban las náuseas porque recordaba a mi madre encontrando mi ropa y decidiendo ayudarme. Me molestaba que hubiera contaminado algo que había sido mío. Me molestaba que hubiera convertido mi autodescubrimiento en un campo de batalla. Un terapeuta lo llamó más tarde pérdida de asociación segura. Esa frase me ayudó. Significaba que no estaba rota por sentirme en conflicto. Significaba que mi mente estaba reaccionando a una verdadera violación. La terapia también me obligó a confrontar mis propios patrones de afrontamiento. Siempre había evitado el conflicto escondiéndome. Aprendí pronto que mantener las cosas en secreto mantenía la paz, pero mantener las cosas en secreto también había permitido que esto sucediera. No me culpaba por las acciones de mi madre, pero reconocía que mi hábito de secretismo, formado para sobrevivir, podía convertirse en una trampa en la edad adulta. Le conté lo sucedido a mi médico. Siguieron conversaciones para protegerme. Había opciones, procesos, preguntas sobre si quería escalar el asunto legalmente. Tuve que tomar decisiones que parecían imposibles. Una parte de mí quería justicia en un sentido formal. Otra parte quería proteger a mi madre de las consecuencias porque no podía conciliar su crimen con el de la mujer que solía cortar mis sándwiches en triángulos. Otra parte odiaba siquiera tener que sopesar esas cosas. Al final, me centré en la seguridad inmediata y la separación. Me mudé. Me aseguré de que mi atención médica continuara. Les conté a mis amigos de confianza lo que había sucedido, no con todos los detalles, pero lo suficiente como para no estar sola con ello. Aprendí por las malas que el secretismo no solo te protege del juicio, sino que también te aísla del apoyo. Durante este periodo, mi relación con mi propia identidad se volvió más silenciosa, más cautelosa. Dejé de intentar forzar una respuesta. Dejé de buscar una etiqueta que lo aclarara todo. En cambio, intenté reconstruir mi identidad desde cero. Me pregunté, ¿qué me hace sentir tranquila? ¿Qué me hace sentir que miento? ¿Qué me hace sentir que me expando en lugar de encogerme? A veces eso significaba la ropa. A veces significaba límites. A veces significaba caminar sola por el río con los auriculares puestos, dejando que el ruido de la ciudad ocultara mis pensamientos. Empecé a comprender que la exploración de la identidad no siempre es un camino triunfal. A veces es lenta, a veces interrumpida por la vida, y a veces se trata de aprender a confiar de nuevo en tu propia voz interior después de que alguien más intentara reemplazarla con la suya. También aprendí a aceptar dos verdades a la vez. 1. Mi madre me había hecho daño. 2. Mi madre tenía miedo y su miedo había crecido en la oscuridad hasta volverse monstruoso. Aferrarse a ambas verdades no la excusaba.
No suavizó lo que hizo, pero me ayudó a comprender la magnitud del problema para poder responder a él de manera responsable. Si la redujera a una villana, podría fingir que este tipo de daño solo proviene de la gente mala. Si la redujera a una heroína descarriada, me traicionaría a mí misma. La realidad era que el daño puede provenir de un amor distorsionado por el control. A mediados de mis veintitantos, comencé a reconectar con mi cuerpo de maneras que no se trataban de la apariencia. Me apunté a un pequeño gimnasio, no para buscar la masculinidad, sino para sentir fuerza en mis extremidades de nuevo. Aprendí a cocinar comidas que me hicieran sentir estable en lugar de temblorosa. Trabajé en el sueño como si fuera una práctica sagrada. Dejé de tratar a mi cuerpo como un misterio que me traicionaba y comencé a tratarlo como un aliado que había estado tratando de señalar mi angustia todo el tiempo. El agotamiento comenzó a disminuir gradualmente a medida que mi atención médica se estabilizó. La inundación emocional se hizo más manejable cuando no me preparaba constantemente para la traición. Y entonces, un día, volví a ponerme una falda en mi propio piso con ropa que había comprado con mi propio dinero. Y me di cuenta de que no tenía miedo. Sentí una tristeza silenciosa porque algo se había dañado. Pero no tenía miedo. Me miré al espejo y en lugar de preguntarme, ¿quién eres?, dije, ahí estás. Ese cambio importaba. No se trataba de elegir una identidad definitiva. Se trataba de reconocerme con amabilidad. Empecé a contárselo a la gente con delicadeza, no a todo el mundo, no como una confesión, sino como la verdad. Un amigo vino a mi casa, vio un cardigan sobre una silla y dijo, «¡Qué bonito!». Y yo le dije, «Gracias. Es mío». Y eso fue todo. Aprendí que algunas personas no necesitan explicaciones. Solo necesitan que te sientas lo suficientemente cómodo para existir. También aprendí que algunas personas sí necesitan educación, no porque sean maliciosas, sino porque nunca se les ha pedido que imaginen una vida más allá de sus suposiciones. Cuando mis colegas hacían chistes sobre hombres con vestidos, no siempre los cuestionaba porque estaba cansada y no le debía mi energía a nadie. Pero a veces sí, diciendo con calma, ¿sabes? Algunas personas exploran la expresión de género para sentirse cómodas. No es automáticamente un chiste. Vi a la gente parpadear incómoda y a veces ablandarse. Me di cuenta de que la educación no tiene por qué ser un discurso. A veces es una frase que interrumpe el reflejo. Mi madre, mientras tanto, rondaba al borde de mi vida a través de mensajes. Al principio, eran disculpas frenéticas mezcladas con una actitud defensiva. Luego se fueron calmando. Me preguntó si estaba comiendo. Me preguntó si estaba durmiendo. Dijo que me extrañaba. No respondí durante un buen rato. El silencio era mi límite mientras construía algo sólido dentro de mí. Cuando finalmente acepté verla, fue en un lugar público, un café cerca de la estación, porque necesitaba la seguridad de testigos y salidas. Llegué temprano y elegí una mesa desde donde podía ver la puerta. Cuando entró, parecía más pequeña de lo que recordaba. Llevaba el mismo abrigo práctico de siempre, pero le quedaba diferente, como si hubiera adelgazado. Me vio y su rostro se contrajo de alivio y culpa. Hablamos durante 1 hora y no fue un reencuentro. Fue una negociación con el dolor. Le dije claramente que lo que hizo fue una violación. Le dije que seguía enfadado. Le dije que no confiaba en ella. Lloró en silencio y dijo que lo entendía. Luego intentó justificarlo de nuevo, diciendo que creía que me estaba salvando, y la detuve. Le dije, no puedes llamarlo salvar. Podía llamarse por su nombre. Me hiciste daño. Esa frase me hizo sentir como si hubiera entrado de lleno en la edad adulta. No porque lo disfrutara, sino porque finalmente estaba rechazando el viejo patrón donde sus emociones dictaban la realidad en la habitación. Puse condiciones. No más comida ni bebida de ella a menos que estuviera sellada y yo la abriera. Nada de estar sola en su casa por ahora. Nada de conversaciones sobre mi identidad enmarcadas como una enfermedad o una fase que ella pudiera corregir. Si quería una relación conmigo, necesitaba ir a terapia y enfrentar su miedo, no actuar sobre mí. Le dije sin rodeos que si alguna vez volvía a hacer algo así, cortaría el contacto permanentemente y consideraría emprender acciones legales. Me tembló la voz al decirlo, pero lo dije. Ella asintió, con lágrimas en las mejillas, y dijo que lo haría. No sabía si creerle. La confianza que estaba aprendiendo no es un sentimiento que se invoca. Es un patrón que se observa con el tiempo. Durante los 2 años siguientes, nuestro contacto se volvió cauteloso y estructurado, reuniones breves, lugares públicos, llamadas telefónicas ocasionales. Mantuve mis límites como barandillas. No porque quería castigarla, pero necesitaba el camino para estar a salvo. Empezó terapia y,
aunque no se iluminó de repente, se volvió menos defensiva. Empezó a decir. A veces tenía miedo y hacía algo imperdonable. Empezó a escuchar cuando le dije que la exploración de la identidad no es una crisis que se pueda gestionar. Empezó a comprender poco a poco que el amor sin respeto no es un amor que se sienta seguro. Mi propia identidad, a finales de mis veintitantos, se convirtió menos en una pregunta y más en un paisaje. Dejé de necesitar que fuera una sola cosa. Algunos días me presentaba más masculino porque era más fácil, ya que iba a trabajar y no quería lidiar con las suposiciones de nadie. Algunos días, en casa o con amigos de confianza, usaba ropa más suave, me pintaba las uñas, me movía sin controlar mis gestos. Aprendí que mi comodidad no era una traición a nadie. Era una responsabilidad conmigo mismo. También aprendí a separar la identidad de las narrativas de los demás. Existe la tentación, cuando te han hecho daño, de construir tu identidad como reacción. Haré esto para demostrarte que estás equivocado. Pero la reacción sigue siendo control, solo que en la dirección opuesta. No quería que mi vida fuera una respuesta al miedo de mi madre. Quería que fuera una elección. Así que practiqué algo simple y difícil, escuchar hacia adentro. Cuando sentía la necesidad de esconderme, me preguntaba si era seguridad o vergüenza. Cuando sentía la necesidad de vestirme de cierta manera, me preguntaba si era comodidad o presión. Cuando me sentía enojado, preguntaba qué límite necesitaba proteger. Cuando me sentía triste, me permitía sentirlo sin traducirlo en autocrítica. Si hay un punto educativo en todo esto, es que la exploración de la identidad, incluido el travestismo, no tiene que ser ruidosa para ser real. Para algunas personas, es público y orgulloso, y eso es válido. Para otros, es silencioso y privado, y eso también es válido. Lo que lo hace saludable no es cómo se ve desde afuera. Se trata de si se elige libremente, si se basa en el respeto propio, si expande tu vida en lugar de empequeñecerla. También se trata de si las personas que te rodean responden con empatía en lugar de control. He pensado mucho en las palabras de mi madre, ayudar. Lo he repasado en mi mente hasta que perdió su fuerza y se convirtió en una lección. La verdadera ayuda empieza con el consentimiento. La verdadera ayuda pregunta, ¿qué necesitas? La verdadera ayuda acepta que la persona que amas no es un proyecto. Cuando la ayuda se vuelve secreta, coercitiva y controladora, deja de ser ayuda y se convierte en daño. Incluso si quien la brinda está convencido de que actúa por amor. Y también he pensado mucho en mi propia responsabilidad. No por lo que ella hizo, sino por lo que yo hago con lo sucedido. Podría haber dejado que me endureciera y me convirtiera en alguien que nunca más confiara en nadie. Podría haber dejado que convirtiera mi identidad en un campo de batalla, pero no quería una vida basada en el miedo. Quería una vida basada en la verdad, incluso cuando la verdad fuera complicada. Así que construí rutinas que apoyaron mi salud mental. Seguí en terapia el tiempo suficiente para que dejara de ser una gestión de crisis y se convirtiera en crecimiento. Cultivé amistades donde no tenía que actuar. Aprendí a decir que no sin disculparme. Aprendí a disculparme cuando me equivocaba sin caer en la vergüenza. Aprendí que la resiliencia no es dureza. Es flexibilidad. Es la capacidad de sentirse herido y aún así elegir la amabilidad, incluyendo la amabilidad contigo mismo. Mi relación con mi madre no tiene un final feliz. Algunos días siento ternura por ella porque veo cómo el miedo puede deformar a una persona y porque recuerdo que me preparaba chocolate caliente cuando estaba enfermo de niño. Otros días siento una punzada de ira, tan intensa que me sorprende porque el trauma no desaparece solo porque lo comprendas. Ambos sentimientos pueden existir. Puedo amarla de forma limitada y aún así responsabilizarla. Puedo mantener una puerta entreabierta y aún así mantenerla cerrada. Lo más sorprendente, siendo sincero, es que mi exploración de la identidad se volvió más tranquila después de que todo se derrumbara. Uno pensaría que la traición la haría más caótica, pero de una manera extraña, me obligó a reivindicarme con más firmeza. Me obligó a decir, mi cuerpo es mío. Mis decisiones son mías. Mi autocomprensión me pertenece, no al miedo de nadie más. Una vez que lo repetí de 100 maneras, la exploración dejó de sentirse como una vergüenza secreta y empezó a sentirse como una parte normal del ser humano. El proceso continuo de aprender que te hace sentir en casa. Si estás escuchando esto y reconoces algo, quiero decir algo claro. Puedes explorar. Puedes tener incertidumbre. Puedes ir con calma. También puedes exigir respeto. Si alguien en tu vida trata tu identidad como un problema por resolver, está bien poner límites, aunque llore, aunque lo llame amor, aunque insista en que sabe más. El amor que ignora tu autonomía no es un amor seguro. Y si alguien cercano te ha hecho daño, está bien buscar apoyo más allá del sistema familiar que te falló. Eso no es traición. Es supervivencia. No sé cómo me llamarán dentro de 10 años,
Y lo he aceptado. Sé cómo quiero vivir, honesta, con delicadeza, con espacio para respirar. Sé que quiero ser el tipo de persona que no transmite el miedo, que no convierte a los demás en proyectos, que escucha antes de reaccionar. Sé que quiero que mi vida sea más grande que lo peor que me pasó. Y sé que cuando me paro frente al espejo ahora, ya sea con vaqueros y un jersey sencillo o con un cardigan suave con las uñas pintadas, puedo mirarme a los ojos y reconocer a la persona que me devuelve la mirada no como un problema ni como un espectáculo, sino como un ser humano completo que sobrevivió a la confusión, encontró consuelo, enfrentó el miedo, aprendió límites y, poco a poco, construyó un yo integrado a partir de la verdad. Gracias por verme y por compartir este tiempo conmigo. Si esta historia te ayudó a comprenderte mejor a ti mismo o a los demás, no dudes en explorar más en el canal.